Gracias, hermanos ministros de alabanza. Vamos así entonces a pasar la palabra del Señor, hermanos. Por favor, vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 5 y 6. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6. De Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando tenga, diga un amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pies, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, una vez más, que es por tu misericordia, Señor, que estamos nuevamente, Señor, aquí delante de tus pies para darte el honor y la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta primera parte, Padre, que ahí en la primera parte podemos dar ofrendas de alabanza, de gratitud, de holocausto de alabanza, Señor. Y ahora, Padre, ahora vamos a recibir esta grande bendición, Padre, que tú, Señor, has prometido darnos día con día, tu palabra. Gracias por la comida espiritual, Padre. Añade bendición a tu palabra, Señor. Padre, sé que a veces el pueblo, nosotros venimos a veces cansados del mundo, Padre, y a veces, Señor, hay un perturbo, hay una lucha, Señor, en nuestra mente, pero te ruego que nos ayudes, Padre, que quites todo perturbo de nuestra mente, despeja nuestros pensamientos, Padre, y todo espíritu que quiera robar la palabra, todo espíritu robador de la palabra, Señor, repréndelo, Padre Santo, llévatelo de aquí, Señor, de la gloria. Todo pensamiento inicuo, Padre, quítalo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y por tu sangre preciosa, Padre, que nos limpia, tenemos la victoria, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Rogamos por los que no están, te pedimos también por ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, sea tu nombre alabado. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bueno, hermanos, la oración, vamos a hablar de esto, hermanos, porque es un mensaje que no desconocemos. Conocemos lo que es la oración, ¿verdad? Yo creo que como hijos de Dios se nos ha enseñado a orar, hermanos, y yo creo que Dios, ¿verdad?, en su gracia, en su misericordia, quiere recalcar, ¿verdad?, siempre su palabra, en la oración, que siempre debe el cristiano estar en comunión con el Señor, hermano. La oración, que es una de las cosas muy importantes para nosotros, y que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, hermanos, no hacemos, no tomamos en cuenta, o nos es difícil entrar en oración, hermanos. Batallamos como humanos, ¿verdad? La carne no se somete mucho a la oración, siempre hay una lucha, una batalla, hermanos. A veces tiene que venir un problema para orar, y Dios no quiere que fuera así. Dios quisiera, hermanos, quiere en su voluntad que todo el tiempo estuviéramos, ¿verdad?, en comunión con Él, hermanos, en comunión con el Señor. Y es el deseo del Señor, ¿verdad? Dios nos dice que debemos orar en todo tiempo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Hay que pedir, ¿verdad?, y se nos dará. Y yo creo, hermanos, que siempre debemos orar, no solamente en este tiempo, que es un tiempo, ¿verdad?, que donde el diablo toma potestad por las circunstancias de que, por la situación es que la gente le da más cabida, ¿verdad?, en estos días, por lo que celebran, ¿verdad?, esa fiesta pagana de Halloween, hermanos. Y vemos que en el 31 de diciembre, de este mes, hermanos, es cuando se consagran muchos hombres para ser sacerdotes satánicos, y hacen muchas cosas, muchos mugreros, ¿verdad?, del diablo. Y vemos que la gente que ignora de todo esto, ¿verdad?, le da mucha cabida al enemigo, ¿verdad? Se pone a todas estas cosas, las toma en su corazón, las festeja, y están dando cabida a Satanás. Entonces el diablo agarra poder, ¿verdad?, porque la gente le está dando el poder, ¿verdad? La gente le está dando las fuerzas, ¿verdad? Porque el diablo, hermanos, agarra poder en los corazones de los hombres, en las mentes. Si el hombre no le diera cabida, no tiene poder, hermanos. Por eso la Biblia habla cuando el diablo va a ser atado 1000 años, ¿verdad?, cuando el Señor venga. Porque queda atado, porque no habrá gente a quien engañar. Por 1000 años la gente no estará en esta tierra. Dios lleva a su iglesia. Los que no tuvieron a Cristo caen, ¿verdad?, fulminados por el poder de Dios hasta la segunda resurrección. Y el diablo queda, hermanos, aquí en esta tierra desolada, y no tiene a quien engañar, está atado.
Y vemos que entonces que después, ¿verdad?, como el diablo toma cabida en aquella resurrección para Dios dar el juicio, ¿verdad? Y el diablo otra vez quiere volver a tomar, ¿verdad?, esa potestad en las gentes que no creyeron en el Señor. Bueno, ese es otro tema, pero lo que yo me refiero es que hoy en día, hermanos, el diablo toma poder porque el hombre le da el poder en la mente, en los pensamientos, ¿verdad? Y por eso el cristiano debe cuidarse en sus pensamientos, hermanos. Debemos cuidarnos porque a veces nosotros también, hermanos, le damos el poder al diablo. El diablo no tiene poder, está vencido, pero a veces nosotros nos descuidamos y le damos el poder también, hermanos. Y a veces ahí anda el enemigo, ¿verdad?, metiéndose, infiltrándose en tu vida porque le dimos el poder por descuidos. Y muchas de las veces es por la falta de oración, dice, por la falta de clamor. Yo creo, hermanos, que en estos días que hemos estado orando hemos visto una diferencia. Yo la he visto, yo he sentido una diferencia, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas diferentes, se mira algo diferente. Y esto es el principio, hay más todavía que hacer, ¿verdad? Tenemos que seguir perseverando en la oración, en el clamor, hermanos, porque la iglesia sufre, hermanos, batalla, pero el problema a veces es que nosotros no oramos, porque los problemas siempre van a estar, hermanos, las situaciones vendrán a nuestra vida difíciles, pero el punto es que queremos hacerle frente a las situaciones difíciles de esta vida sin orar, sin clamar a Dios. Oh, hermano, tengo un montón de problemas, ya me falta esto y lo otro, estoy en una situación bien difícil. Y está orando, hermano, está clamando. No, pues no, hermano. Entonces, ¿cómo quiere usted tener una victoria si no está orando al Señor como es debido, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, queremos, hermanos, salir adelante en medio de este mundo que tiene tantos problemas. Sin la ayuda de Dios no vamos a poder, hermanos. Necesitamos acercarnos a Dios. Aquí la Biblia habla, ¿verdad?, de la oración. Y hemos aprendido, hermanos, que hay tres tipos de oración, ¿verdad?, que es la de intercesión. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12 y en el versículo 5, perdón, hermanos, Hechos capítulo 12 y versículo 5, vemos ahí un ejemplo de muchos ejemplos que hay en la Biblia, ¿verdad?, que habla de intercesión. Dice aquí: así que Pedro, Hechos capítulo 12 versículo 5, era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos una oración aquí, modelo de intercesión. Vemos la iglesia se juntaba a orar, hermanos, por Pedro. Estaba pasando por un problema porque el diablo, ¿verdad?, usted sabe que cuando se quiere hacer la voluntad de Dios se le viene encima al cristiano, y es lo que le estaba pasando a Pedro. Pero la iglesia estaba intercediendo, estaba pidiendo, estaba rogando por Pedro, hermanos, y vemos cómo Dios responde, saca a Pedro de la cárcel de una manera poderosa. ¿Pero por qué? Porque la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, dice, por él. Entonces vemos el poder de la oración, hermanos, intercesora. Interceder unos por los otros, estar orando, hermanos, unos por los otros, estar clamando. La Biblia dice, hermanos, que nuestra lucha espiritual no es contra sangre ni carne. La lucha, a veces en el cristiano, hermanos, hay luchas, ¿verdad?, en que a veces no te miras bien con tu hermano, hay una contienda con tu hermano, y puedes llegar a guardar en tu corazón cierto rencor hacia el hermano o la hermana. Pero debemos entender, hermanos, que la lucha no es contra tu hermano cara a cara, no es así la pelea, sino contra el enemigo, contra el diablo, como dijimos hace un momento, que a veces se infiltra y se le da cabida, y allí el diablo metió, ¿verdad?, su cuchara, y por eso se vino aquel problema. Pero la lucha, hermano, no es contra tu hermano, es contra el Satanás, contra los demonios. Pero vemos que es importante la oración intercesora. Vimos aquí, ¿verdad?, cómo intercedían, hermanos. Es importante interceder, hermanos, unos por los otros. ¿Cuántos interceden por sus hermanos en Cristo? ¿Cuántos interceden, hermanos, por sus familiares, amigos o padres, primos, vecinos? ¿Cuántos interceden por ellos? La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos estar intercediendo, hermanos, unos por los otros, y también por aquellos, ¿verdad?, que queremos que vengan al conocimiento de Dios, por las almas perdidas. Debemos interceder por ellos, por los pastores. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia. Dios encarga que estemos orando e intercediendo en todo tiempo, hermanos. También la Biblia habla, ¿verdad?, de la guerra espiritual, hermanos, de oración de guerra espiritual, que es cuando reprendemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 4,
yo andaba buscando y miré aquí, ¿verdad? Un ejemplo en Hechos capítulo 4. El enemigo se viene contra la iglesia, contra Pedro y Juan, y les querían hacer daño y les dijeron: miren, ya no hablen más en ese nombre, porque ellos hablaban en el nombre de Jesús, y dice: ya no hablen más en el nombre de Jesús. Ahí en Hechos capítulo 4, en el versículo, por ahí vamos a leer un poquito.